Rápidamente vamos a ver el síndrome de Osler-Weber-Rendu. Síndrome de Osler-Weber-Rendu también se llaman telangiectasias hemorrágicas heredadas, porque esto es lo que va a tener el paciente. Entonces, esto se va a dar por un defecto del gen ENG o del gen ACBLR1, y esos genes están involucrados en la señalización del tumoral growth factor beta, del factor de necrosis tumoral beta. Entonces vamos a tener mutaciones en el gen ENG o ACBLR1, y esto va a terminar con un defecto de la señalización del factor de necrosis tumoral beta. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí está una célula y la célula tiene receptores para el factor de necrosis, para el factor de crecimiento tumoral beta. Este es un receptor que está intracitoplasmático. Aquí está el receptor. Y vamos a tener un defecto en la señalización, o sea, cuando llegue el factor de crecimiento tumoral growth factor beta, el factor de crecimiento tumoral beta, y se una aquí, vamos a tener un defecto de la señalización. La señalización es que después de que esto se una a su receptor, vamos a terminar con expresión de genes. Y en este caso vamos a tener anormalidades en la expresión de genes, porque tenemos un defecto en la señalización del factor de crecimiento tumoral beta por mutación en estos genes. Y también vamos a tener disrupción de la angiogénesis y de la integridad de la vasculatura. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente se va a presentar con telangiectasias hemorrágicas mucocutáneas. Entonces, en superficies mucosas y en la piel vamos a tener así como telangiectasias. Esto se ve como así, pero rojo. Esas son las telangiectasias. También vamos a tener, las telangiectasias son blanqueables. Entonces las vamos a apretar y se van a poner blancas, y luego rápidamente se vuelven a poner de su color, que es más o menos como rojo o café, pero se van a poner blancas cuando las aplastemos. El paciente va a tener sangrado, y el sangrado puede ser, por ejemplo, sangrado del sistema nervioso central, en donde el paciente va a venir con un evento cerebrovascular hemorrágico, o el paciente puede tener sangrado de la nariz, o sea, va a tener epistaxis, o el paciente puede tener sangrado de tubo digestivo, ya sea inferior o superior, o el paciente puede tener sangrado del hígado. Entonces, básicamente el paciente se va a presentar con alguna de estas cosas: sangrado de tracto gastrointestinal, puede ser que tenga epistaxis recurrentes, y a veces viene con convulsiones, en parte puede ser como complicación del evento cerebrovascular hemorrágico, o por el hecho de que el paciente va a tener muchas malformaciones arteriovenosas. Entonces va a tener comunicaciones anormales entre una arteria y una vena. Eso es una comunicación anormal, y por eso el paciente va a tener convulsiones. Ahora, complicaciones de esto es que el paciente va a tener hipoxia crónica. Entonces, ¿por qué el paciente va a tener hipoxia crónica? Esto es porque vamos a poner, por ejemplo, aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la aorta. Y vamos a poner que tenemos varias ramas que finalmente van a ser capilares. Y los capilares se regresan en forma de las venas. Entonces finalmente vamos a tener así venas que van a terminar en la vena cava inferior. Aquí vamos a tener de forma anormal comunicación entre arterias y venas. Entonces, por ejemplo, digamos, obviamente no es así de claro, yo aquí lo estoy poniendo de forma muy esquemática. Aquí nada más puse la aorta, no puse las múltiples ramas. Aquí nada más puse la vena cava inferior, no puse las múltiples ramas. Pero básicamente vamos a tener así comunicación entre una arteria y una vena. Y entonces, ¿qué va a pasar? Originalmente vamos a tener que la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos.
y siempre tenemos más presión en las arterias que en las venas. Entonces la sangre va a empezar a pasar de las arterias a las venas, de la arteria a la vena. Pero conforme pasa el tiempo vamos a tener más sangre aquí en las venas. Y entonces vamos a empezar a tener más presión en las venas. Más presión en las venas. Y entonces ahora vamos a tener que la sangre pasa de las venas a la aorta. Bueno, de las venas a las arterias. De las venas a las arterias. Y entonces en la circulación sistémica vamos a tener sangre que está menos oxigenada de lo normal. Menos oxigenada de lo normal. Porque tenemos sangre de las venas que es sangre desoxigenada que va a estar pasando a la circulación sistémica. Y entonces el paciente va a tener hipoxia. Y esta va a ser una hipoxia crónica. Y en respuesta a la hipoxia crónica, el paciente va a producir eritropoetina. Y entonces el paciente va a venir con policitemia secundaria. Y también va a tener la osteoartropatía hipertrófica, que es que el paciente tiene los dedos en forma de palillo de tambor. Entonces, la parte de las yemas van a estar un poco como más gruesas de lo normal. Y esto va a ser por la hipoxia crónica, por el hecho de que finalmente la sangre, en lugar de pasar de la arteria a la vena, va a pasar de la vena a la arteria. Ahora también el paciente se puede presentar con platipnea. Esto es que el paciente va a tener disnea, y la disnea empeora con el cambio de posición. Cambio de posición es cuando el paciente está parado. Entonces vamos a ver por qué el paciente va a tener más disnea cuando el paciente está parado. Entonces esto es porque tenemos malformaciones arteriovenosas en la parte inferior del pulmón. Y cuando el paciente se para, vamos a tener que por el efecto de la gravedad, tenemos más sangre que va a estar en los lóbulos inferiores. Entonces vamos a poner, aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí están los pulmones. Y digamos aquí tenemos lóbulo inferior, medio y superior, más o menos. Vamos a tener malformaciones arteriovenosas. Entonces aquí vamos a tener comunicación entre arterias y venas, y esta va a ser una comunicación anormal. Y aquí entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente está acostado y lo paramos, por el efecto de la gravedad, hay más gravedad mientras más abajo. Entonces hay más gravedad aquí que acá. Si lo vemos en el pulmón, cuando el paciente está acostado, el pulmón está así. Y tenemos el mismo efecto de la gravedad a lo largo de todo el pulmón, porque todo el pulmón aquí está a la misma altura. Aquí acosté al pulmón. Pero cuando paramos al paciente, tenemos aquí está el ápice, aquí está la base. Y entonces, ¿en dónde tenemos más efecto de la gravedad? Tenemos más efecto de la gravedad aquí, porque está más cerca al centro de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente está parado, vamos a tener más sangre que pasa aquí, en el lóbulo inferior. Pero en el lóbulo inferior tenemos malformaciones arteriovenosas. Entonces, al parar al paciente, al pasar de estar en la posición acostado a parado, vamos a tener más sangre que pasa al lóbulo inferior, en donde tenemos la malformación arteriovenosa. Y entonces el paciente va a venir con más hipoxia. Porque más sangre va a estar pasando de la vena a la arteria finalmente. Y entonces el paciente va a tener platipnea, que es disnea, cuando el paciente se para. Ahora, otra cosa es ya complicaciones. En sus complicaciones de estos pacientes es los genes que codifican para o que estén involucrados en la señalización del tumoral growth factor beta, del factor de crecimiento tumoral beta. También están involucrados en la vasculatura que está antes de los capilares, que son las arteriolas. Y lo que va a pasar es vamos a tener hipertrofia de las arteriolas precapilares alveolares. Entonces tenemos, digamos, aquí están los capilares, y antes de los capilares están las arterias.
Entonces están los capilares, capilares, capilares. Y antes de las arterias, de los capilares, está la arteria. Digamos, esta es la arteriola. Arteriola. Entonces tenemos arteria, arteria, arteriola, capilares. El que tengamos un defecto en esos genes, en el ENG y en el ACBLR1, va a ser que tengamos un defecto en donde vamos a tener hipertrofia de la arteriola. Entonces aquí la arteriola va a estar hipertrófica. ¿Y qué si esto sucede en la arteria pulmonar? La arteria pulmonar. Entonces tenemos aquí está el corazón. Aquí está la arteria pulmonar. Vamos a tener hipertrofia de aquí de la arteria pulmonar. Y entonces el paciente va a venir con hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Por qué el paciente va a tener hipertensión pulmonar? Porque vamos a tener aquí hipertrofia de la arteria. Y entonces va a ser más difícil que el ventrículo derecho le pase la sangre a la arteria pulmonar. Y entonces el paciente se va a presentar con... como se presentan los pacientes que tienen hipertensión de la arteria pulmonar, que van a tener disnea en ejercicio. Por ejemplo, el paciente puede tener dolor, pero generalmente es en ejercicio. Y ahora el paciente que... en la expresión física también vamos a tener el sonido R2 o el ruido R2. Se va a escuchar más fuerte el componente 2. Ya sabemos que el componente 2 del cierre de las válvulas semilunares está compuesto por cuando se cierra la válvula pulmonar. Pero eso ya está más específico en la sección de cardiología. Seguimos. En el paciente ya vemos que va a tener hipertensión pulmonar. Otra complicación es el paciente va a tener falla cardíaca de alto gasto cardíaco, por el hecho de que vamos a tener muchas malformaciones sistémicas, como por ejemplo muchas malformaciones en el hígado. Otra complicación es el paciente puede tener deficiencia de hierro, y si tiene deficiencia de hierro el paciente va a tener anemia microcítica. Y la otra es que el paciente puede tener un émbolo paradójico. Émbolo paradójico es que el émbolo empieza en las venas profundas de las piernas, por ejemplo, y lo normal es que este émbolo termine en la arteria pulmonar. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está la vena cava inferior, y las venas de las piernas terminan en la vena cava inferior. Si se desprende un trombo de las venas de las piernas, el trombo va a viajar a lo largo de la vena cava inferior. Vamos a tener el trombo pasa de aquí a la aurícula derecha, de aquí al ventrículo derecho, y de aquí se atora en la arteria pulmonar. Eso será lo normal en un paciente que viene con trombosis de las venas profundas. Pero si tenemos que es un paciente que viene con síndrome de Osler-Weber-Rendu, es un paciente que puede tener comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la vena cava, pero puede ser que la vena esté comunicada con una arteria. Y entonces, ¿qué pasa? El émbolo o el trombo pasa de las venas profundas de las piernas, y en lugar de seguirse así, se pasa para acá, por esta que es la comunicación o la malformación arteriovenosa. Y entonces vamos a tener este émbolo o ese trombo en la circulación sistémica. Entonces, síndrome de Osler-Weber-Rendu es defecto en el gen ENG o en el gen ACBLR1, en el paciente va a tener un defecto de la señalización del factor de necrosis, del factor de crecimiento tumoral beta, y eso va a hacer que el paciente tenga hipertrofia de las arteriolas precapilares, y eso va a hacer que el paciente tenga hipertensión pulmonar. El paciente se va a presentar con telangiectasias hemorrágicas mucocutáneas que se blanquean, o sea, cuando las tocamos se ponen blancas y luego se regresan a su color normal. El paciente va a tener sangrado, ya sea epistaxis, ya sea un evento cerebrovascular hemorrágico, ya sea sangrado de tubo digestivo. Y el paciente como complicación va a tener la hipertensión pulmonar, vamos a tener el émbolo paradójico, vamos a tener falla cardíaca de alto gasto. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.